Hola gente, bienvenidos a este nuevo video. Pues bien, en este video voy a hacer algo ligeramente diferente, más o menos a lo que hice hace varios meses atrás, cuando les conté mi experiencia de cómo fue mi viaje para poder obtener trabajo dentro de la industria de videojuegos. En este caso voy a hacer algo ligeramente similar a eso, solo que en este caso voy a darles 5 recomendaciones que a ustedes les puede servir a la hora de obtener un empleo. Algo que sí quiero recalcar, esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso, es lo que a mí me sirvió, fue lo que yo hice para poder obtener un trabajo. Entonces, ¿qué tal si empezamos? En este caso, dejemos de dar tantas vueltas. Esto más lo quiero tomar como una conversación así entre amigos, personas que nos citamos dentro de la casa de alguien o dentro de un bar a tomarnos una cerveza o algunos cócteles. Lo quiero hacer algo bastante similar a eso, y por lo tanto a veces me van a escuchar putear. Así que, así como yo también hablo. Así que, ¿qué tal si empezamos por el primer tips? Y el primer tips o la primera recomendación que les puedo dar a ustedes es que aprendan inglés. El inglés es súper importante dentro de esta industria. Si ustedes son contratados por algún estudio aquí en Latinoamérica o algún estudio de español, de pronto van a tener reuniones entre ustedes casi siempre en español. Pero cuando toca conversar con directivos o toca conversar con clientes, con el cliente del trabajo que se está haciendo en ese momento o con futuros clientes, la gran cantidad de esas reuniones van a ser en inglés. Más allá también de que la documentación, ciertos libros o ciertos cursos estén en inglés, más allá de eso, la mayor cantidad de cómics o las documentaciones que ustedes vayan a hacer de sus propios códigos o de los componentes que ustedes estén haciendo o de los programas que ustedes estén haciendo, siempre se requiere que sean escritos en inglés. Entonces eso es súper importante. El inglés es... Vivimos con el inglés, así hayamos nacido en Latinoamérica, pero si nos queremos dedicar al desarrollo, prácticamente tenemos que vivir siempre en inglés. Y esto también es, por ejemplo, para las personas que utilizan Unreal en español. O sea, está bien que lo quieras usar en español, pero te puedes llegar a perder por el cambio de idioma, porque vas a ver tutoriales que están en inglés o tutoriales en español, pero no resulta que están en inglés. Entonces no vas a saber dónde buscar. Entonces esa siempre es la primera recomendación que se da en todos lados, y en este caso yo también creo que es una recomendación bastante acertada. Ustedes pueden tener un nivel de inglés, por lo menos poder entenderlo bien, escucharlo, entenderlo bien y por lo menos poder leerlo. Si a ustedes se les dificulta el habla, pues bueno, está bien, es algo que se puede ir mejorando con el tiempo. Pero sí recomiendo que en este caso tengan un buen nivel de escuchado cuando lo escuchen y cuando lo vayan a leer, por los motivos en este caso de la reunión que puede ser en inglés, la documentación que puede estar en inglés, etc. Entonces, como les digo, el inglés es súper importante y es la primera recomendación que les puedo dar. Y bueno, eso sería por parte de la primera recomendación. Entonces vamos haciendo una especie de recapitulado a veces. Entonces la primera recomendación es inglés, aprender inglés. El inglés es indispensable dentro de nuestra carrera. Y perfecto, eso sería por la primera parte. Ahora, ¿cuál es la segunda recomendación que les puedo dar? Y esta recomendación puede resultar bastante polémica, y es el hecho de los tutoriales. Y yo tengo una frase y la intento, en la mayoría de los casos, la intento cumplir a capa y espada. Y es, los tutoriales siempre deben ser tu última opción. ¿A qué me refiero con que deben ser siempre tu última opción? Siempre cuando tú tengas algún inconveniente, algún problema, no sabes hacer una mecánica o no tienes mucha idea de cómo hacer una mecánica, mi recomendación es que siempre te sientes a pensar cómo lo puedes resolver por tu cuenta. Eso te va a ayudar a agilizar mucho tu lógica, te va a ayudar a dar una perspectiva de lógica. En este caso, oye, bueno, supongamos que me envían a hacer un sistema de inventarios. Entonces, en base a los conocimientos que tú tienes, te sientas un momento y te pones a pensar, bueno, un sistema de inventario, ¿cómo puedo hacer un sistema de inventario? Bueno, el inventario es un grupo de objetos ubicados de forma secuencial, o pueden estar ubicados en varias partes en este caso de mi UI de inventario, de mi sistema de inventario. Entonces tú dices, bueno, un inventario en este caso ubicado de forma secuencial o ubicados en varias partes. ¿Sabes qué? Puedo usar de pronto un array
puede usar de pronto una lista, etcétera. Entonces, sentarte a pensar te va a dar una mejor perspectiva e incluso te puede llegar a dar una mejor solución de lo que tú puedes llegar a encontrar en otros lados. No digo que los tutoriales sean malos, porque yo también produzco tutoriales. El problema principal que tienen los tutoriales, o el problema principal que causan los tutoriales sobre las personas, y esto se ve muy seguido en diferentes grupos de Discord o en grupos en Facebook, de gente pidiendo la solución, una solución muy específica para un problema muy específico y lo quieren en un tutorial. O sea, y hay personas que cogen y les comentan ahí, oye, solamente siéntate un momento y ponte a pensar, o dicen, oye, ¿sabes qué? Busca en Google, mira tú cómo lo haces. Pero como digo, o sea, los tutoriales no significa que sean malos o que sean malos per se siempre. El problema de los tutoriales es que te vuelven muy vago, te vuelven un programador muy ocioso, y eso para tu carrera es muy malo. Más allá de eso de que te vuelvan ocioso, te vuelven dependientes, te vuelves muy dependiente a resolver todo problema que se te cruce en tu camino, resolverlo con un tutorial. Cuando, como te digo, muchas veces es solamente de sentarse, pensar un momento de cómo los puedo resolver. Y ahí tú ya vas solito, comienzas a volar tú solito en ese caso. ¿Cuándo yo recomendaría usar un tutorial o bajo qué conceptos yo diría, sabes qué, busca un tutorial? Es cuando no tienes una base muy clara. Los buenos tutoriales en este caso bajo mi perspectiva, los buenos tutoriales son aquellos que te dan una base de lo que puedes hacer o cómo lo puedes hacer, en lugar de darte todo comido, o sea, todo ya hecho. Porque si tú se lo buscas de esa forma, o si tú lo buscas de esa forma, a final de cuentas lo único que te vas a limitar es siempre a copiar código, y eso no está bien. Eso está bien al principio, cuando tú recién estás aprendiendo, no tienes conocimientos claros. Entonces en ese caso yo diría, bueno, ¿sabes qué? Sí, busca un tutorial y copia el código, pero una vez que ya buscaste el tutorial, una vez que ya analizaste el tutorial y una vez que ya copiaste el código, busca hacerlo por tu propia cuenta. Mira cómo tú mismo los puedes mejorar. Pero bueno, esto también se sustenta bastante en tener un buen conocimiento, en tener unas buenas bases. Tú con unas buenas bases puedes prácticamente hacer lo que sea. Solamente es cuestión de sentarse a pensar las cosas. Entonces, como digo, los tutoriales, en mi parecer, siempre deben ser tu última opción. Solamente las consideraría como una opción válida en primera instancia es si no tienes tiempo. Por ejemplo, te encargan hacer una mecánica muy concreta y te dicen, bueno, sabes que te lo dicen a las 9 de la mañana y resulta que tienes que entregarlo a 9 y media o 10 de la mañana. Entonces, en ese caso, estás de apuro, no te queda otra, sabes que busco el tutorial y copio el código. En ese caso yo digo, sabes que está bien, es perfecto. Pero una vez que terminas de hacer eso, tú mismo coges ese código que copiaste, elimínalo y busca cómo lo puedes mejorar o cómo lo hubieses hecho tú. Eso es importantísimo, eso va a ayudar muchísimo en tu carrera, porque te va a ayudar a agilizar la lógica en este caso. Entonces yo con esto, como digo, vuelvo y insisto, no quiero decir que los tutoriales sean malos. Lo que sí es malo es cuando comienzas a depender muchos de ellos para solucionar tus problemas, y va a llegar un punto en que no vas a encontrar el tutorial que necesitas y resulta que tu proyecto se queda colgado porque no sabes cómo resolver ese concepto, no sabes cómo resolver ese problema. Entonces, como digo, los tutoriales siempre deben ser tu última opción. Muy bien, entonces si los tutoriales deben ser tu última opción, ¿cuál es la tercera recomendación? Y de hecho va bastante ligado en este caso, y es el hecho de aprender a programar. Y esto lo quiero enfatizar en las personas que quieren elegir su carrera como programador de videojuegos, porque en el desarrollo de videojuegos es una carrera muy extensa. Hay modeladores, hay animadores, hay texturizadores, iluminadores, personas que crean sonidos, sonidistas, marketing, diseñadores. O sea, es una carrera bastante extensa. Pero si te quieres dedicar al desarrollo de videojuegos como programador, la tercera recomendación es que aprendas a programar. Esto es importantísimo, esto es lo esencial dentro de nuestra carrera. De pronto, ¿cómo puedes empezar a aprender programación si eres una persona que no tiene ningún conocimiento como tal? Pues bien, yo podría comenzar a recomendar es que aprendas a programar utilizando pseudocódigo. La programación a través de pseudocódigo lo que te ayuda es enfatizar a la lógica, aprender a crear algoritmos a través de lógica, o aprender lógica de programación, que es súper importante.
Después, una vez que tú ya hayas aprendido a programar utilizando pseudocódigo, en ese caso ya se podría comenzar a analizar estudiar un lenguaje de programación muy concreto. Si te vas a dedicar al desarrollo de videojuegos, C++ siempre es la opción indicada. Siempre va a ser la primera opción, o por lo menos en la mayoría de casos C++ siempre va a ser la primera opción. Por los motivos que ya se conoce, C++ es un lenguaje súper eficiente, es un lenguaje súper liviano, es un lenguaje que al momento que se compila todo va a correr sobre hardware, etc. Entonces C++ siempre es la opción para videojuegos. El segundo lenguaje de programación que podrías comenzar a considerar es C#. C# es el siguiente lenguaje de programación dentro del mundo de los videojuegos que más se usa. Pero no llega a un uso al igual que C++, pero tiene un uso bastante amplio. Lo siguiente que de pronto podrías aprender ya son lenguajes de scripting, tipo JavaScript, tipo Lua, etc. Eso es lo que en este caso podría recomendarte. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Oye, ¿puedo aprender a programar utilizando Unreal, por ejemplo, Unreal, los blueprints? Mi respuesta para eso es no. ¿Por qué? Porque no es porque los blueprints sean malos en sí. Hay un concepto muy negativo con el tema de los blueprints. Los blueprints no son malos como tal. El problema de los blueprints es la cantidad de problemas que tiene a la hora de desarrollar, y otro de los problemas que te va a traer a ti al aprender a programar utilizando blueprints es que te vas a acostumbrar mucho a eso de ahí, y tener que saltar después ya a código es algo muy complicado, es algo que te va a costar un montón. Entonces mi recomendación es que no aprendas a programar usando blueprints. Puedes hacerlo como para comenzar a adentrarte dentro del mundo, pero sí te enfatizo que lo más rápido que puedas salgas de ahí y saltes directamente a código. Aprende a programar con código directamente, o sea, todo en código, y después ya puedes regresar a los blueprints tranquilamente, porque vas a sentirte más libre a la hora de usarlos. No vas a sentir tanta presión como tal. Y eso sería por ese apartado en sí. Ahora, también hay personas que preguntan, oye, bueno, ¿sabes qué? Voy a aprender C++. ¿Tú me recomiendas usar C++ con Unreal? Y mi respuesta para eso también es no. ¿Por qué? Porque el C++ que utiliza Unreal es muy diferente, o es bastante diferente a la filosofía de C++ moderno que existe hoy en día. La filosofía de C++ moderno se enfoca a enseñarte o darte las recomendaciones, ¿cómo diría en este caso? O sea, tiene un enfoque bastante diferente a lo que existía hace varios años atrás con C++. El enfoque de C++ moderno hoy en día es súper diferente. O sea, hay muchas recomendaciones que se dan hoy en día que te dicen, sabes que evita usar esto que hace varios años atrás se lo usaba porque no quedaba otra. Ahora te dicen, mira, preferiblemente utiliza, por ejemplo, las referencias en lugar de los punteros, porque las referencias son más seguras, te evitas el tema de los null pointer, etc. O sea, tienen muchas cosas en particular las referencias. Y en C++ moderno el enfoque que existe es decir, sabes que no, olvídate de los punteros, de preferencia usa las referencias. En el caso del C++ de Unreal es un poco más tirado a la antigua. Abusa mucho de los punteros, abusa mucho de las macros. Entonces puedes llegar a tener un choque bastante amplio en ver el C++ que utiliza Unreal con el C++ que se utiliza más hoy en día. Entonces mi recomendación es que si vas a aprender a programar, hazlo, pero fuera de los motores de juego. Si quieres aprender a programar videojuegos, puedes utilizar opciones como los frameworks. Tienes SDL, tienes SFML, tienes, creo que era uno, Leeds algo, no me recuerdo muy bien, NCine. Tienes la librería de OpenGL, tienes Vulkan. O sea, hoy en día hay muchísimas opciones para aprender a programar videojuegos fuera de los motores como tal. Entonces, esa es mi recomendación en este caso del punto 3. Aprender a programar es algo bastante obvio. Y ojo que quiero enfatizar que esto es para las personas que quieren aspirar a un puesto como programador de videojuegos. El cuarto punto va bastante ligado al punto anterior, en este caso de saber programar. Ahora, ¿cuál es la cuarta recomendación que yo les puedo dar? Pues bien, es en este caso aprender los principios del código limpio y las buenas prácticas de programación. Eso es algo que en todas las entrevistas o en las mayorías de entrevistas a las cuales yo he asistido me han recalcado mucho.
Anteriormente yo programaba de forma, por decir así, muy libre. Sí seguía ciertas prácticas o ciertas buenas prácticas, pero habían otras que sencillamente no respetaba absolutamente nada. Entonces, algunos de estos lados me decían, mira, tu código hace lo que te estábamos pidiendo, pero tu código es difícil de seguir. Tu código toca leerlo 3 o 4 veces para entender qué mismo quiere hacer. Y eso dentro de un equipo es súper negativo porque eso hace perder tiempo al desarrollo. Entonces, cuando ellos me mencionaron eso, yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora para poder mejorar ese aspecto de ahí? Y me recordé de las sabias palabras de un amigo que me dijo, oye bro, aprende código limpio, este libro es buenísimo, te enseña algunas cosas, te vuela la cabeza, te dice, mira, ¿sabes qué? Puedes poner los nombres así, puedes poner los nombres de las variables así, los nombres de las funciones así, los nombres de las clases así. No, que cuando hagas funciones tienes que pensar en niveles, tienes que saber reestructurar tu código, etcétera. O sea, es un libro súper completo que te vuela la mente, te hace pensar y te hace cuestionar mucho los códigos que tú estás escribiendo. Y tanto fue así que cuando yo lo puse en práctica, obviamente no fue algo que lo pude poner en práctica en un día. Eso fue un proceso que me tomó varias semanas, varios meses en poder ponerlo en práctica todo lo que estaba aprendiendo ahí. Y resulta que cuando salió la nueva oportunidad laboral, en este caso, volví a aplicar esa oportunidad laboral que de paso fue en la misma empresa. Y resulta que me seleccionaron. Me dijeron, oye mijo, tu código es buenísimo, tu código se entiende, se nota que sabes lo que estás haciendo. Este código, si nosotros lo quisiéramos llevar a producción, es súper fácil de extender. Y no es por echarme flores o alguna cosa de esa por el estilo, pero eso fue lo que ellos me dijeron. Entonces me hizo pensar, oye, valió la pena invertir este dinero en el libro, porque también compré el libro. Valió la pena en este caso invertir todo el tiempo en aprender esas prácticas, en aprender ese código limpio, porque terminé obteniendo el trabajo. Una cosa que sí quisiera aclarar es que actualmente ya no estoy trabajando en esa empresa, estoy en otro lado actualmente, pero también trabajando de desarrollador en este caso, y también como artista de VFX. Me toca hacer muchas más cosas, pero bueno, la paga es mucho mejor. Entonces, cuando yo lancé ese libro y me seleccionaron y dije, chucha, o sea, esta fue la mejor inversión que pude haber hecho. Y efectivamente fue así. Entonces, el tema del código limpio y las buenas prácticas es indispensable para el trabajo en equipo. Más allá del tema también de los controladores de versiones, que son súper importantes, pero el tema del código que se pueda mantener de forma muy sencilla es mucho más indispensable. En este caso, que aprender a usar bien un controlador de versión. O sea, obviamente tienes que saber usar el controlador de versión, pero si tu código es fácil de mantener y ayuda en este caso a que el juego se pueda producir más rápido, no haya muchos contratiempos, etcétera, porque el código es sencillo de usar, fácil de mantener, fácil de extender, es algo que nos va a ayudar un montón y nos ayuda un montón. Así que el cuarto punto es ese: código limpio y las buenas prácticas. Ponerlas en práctica, valga la redundancia, en este caso, y nos va a ayudar mucho en la obtención de nuestro trabajo y también en nuestros proyectos personales o en proyectos que nosotros hagamos con amigos, con camaradas. En este caso, nos va a ayudar un montón. Y el quinto punto que les puedo en este caso recomendar, y de hecho va a ser un punto polémico, otro punto polémico en este video, como me encanta la polémica, pues bien, es el hecho de no casarse con ningún motor de videojuegos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo súper claro. Y para poder aplicar bien este consejo, nosotros necesitamos quitarnos de la cabeza algunas estupideces que se leen y se escuchan a diario, como por ejemplo de que Unity es una verga de motor, que no sirve para nada, solo lo usan los estudios muy amateur o la gente que recién está aprendiendo a usar videojuegos, que no, mejor usa Unreal porque ese es el único motor que utilizan en la industria del videojuego, que el resto de motores ya deberían desaparecer por decencia, etc. O sea, la cantidad de estupideces que se leen en foros y que se escuchan en creadores de contenido y todo ese tipo de cosas, necesitamos comenzar a quitarnos esa idea de la cabeza. Todos los motores de juego
absolutamente todos tienen algo bueno que ofrecernos. Absolutamente todos los motores, todos son buenos en algo. Y hoy en día esa barrera de la calidad de los renders, en este caso de la cantidad de geometrías que pueden haber, etcétera, son barreras que con el pasar de los tiempos son más quebrables, son más fáciles de poder sobrepasar. Hoy en día Unity también es un motor bastante potente en cuestión de calidad gráfica. Quizás no tiene la misma optimización que tienen motores como CryEngine o Unreal, pero cada vez va sobrepasando más esa barrera. Y muy aparte del hecho de que exista la barrera de la calidad de nuestros juegos, yo me pregunto, y también les pregunto a ustedes, pongámonos la mano en el corazón y seamos honestos. ¿Cuántos estudios medianos y pequeños pueden en verdad alcanzar todo lo que el motor de Unreal, el nuevo motor de Unreal 5, que cuando se lo anunció todo el mundo estaba como loco, que sabes que no, que ahorita quiero ir a entregarle el culo a Epic Games para que me deje usar el motor y etcétera? ¿Cuántas personas, cuántos estudios medianos y pequeños van a poder sacarle provecho a todo lo que el motor ofrece? Hay algo que nosotros necesitamos también tener bastante presente. Esa es la calidad al que el motor pueda llegar. Pero eso no quiere decir que todos los juegos de aquí en adelante van a salir con esa calidad. Eso es técnicamente imposible o es muy complicado. Para eso se necesita mucho dinero. Para eso se necesita un equipo súper capaz de poder sacar provecho a todo ese tipo de cosas. Y es por eso que enfatizo y digo, poniéndonos la mano en el corazón, ¿cuántos de nosotros vamos a poder en verdad sacarle provecho a todo lo que el motor nos ofrece? Tampoco con esto quiero decir de que, bueno, si yo no le puedo sacar provecho al motor, pues que se vaya a la verga, no lo voy a usar. No, tampoco quiero decir eso. Si lo podemos usar, es la herramienta que sabemos usar, pues perfecto, usémosla. Pero no significa que por eso necesitemos, en este caso, deslegitimar o encamar demasiadas cosas al resto de motores o a los usuarios que utilizan el resto de motores. Ellos sabrán por qué lo hacen, y lo hacen porque los motores que ellos usan también son muy buenos. Más allá del tema de que sean buenos o malos, también necesitamos analizar el tema del mercado laboral. Y la gran realidad es que hoy en día en el mercado laboral Unity sigue siendo el rey del mercado laboral indie. Muchos estudios a nivel mundial usan Unity, y es más, bueno, esto es una cifra que no puedo confirmar en este año, o por lo menos el año pasado, pero por lo menos hasta el 2020 me parece que la oportunidad laboral de Unity era casi del 70% de todo el mercado, o de pronto era un poquito menos, pero la oportunidad laboral de Unity sigue siendo súper amplia. En cambio, la oportunidad laboral de Unreal era, me parece, como del 10%, del 15%. La verdad es que no me recuerdo muy bien. De pronto esas cifras ya cambiaron en este año, y probablemente han cambiado ya en este año. Resulta, puede ser que estén al 50-50. No lo sé, o sea, no es algo que no puedo en este caso corroborar. Pero la oportunidad laboral de Unity es bastante amplia. Entonces, si la oportunidad laboral de Unity es bastante amplia, ¿por qué no estamos aprovechando esa oportunidad? ¿Por qué quedarnos con estigmas en este caso, o con estupideces de que el hecho de que Unity solo lo usan los desarrolladores promedios, los desarrolladores mediocres, cuando también hoy en día en Unreal también se ve que están saliendo cada vez juegos también mediocres? Los mismos juegos mediocres que salían en Unity actualmente también están saliendo en Unreal. Entonces no es problema del motor, es problema del estudio, es problema de los desarrolladores o de la gente encargada de ese juego. El motor no tiene absolutamente nada que ver en eso. Entonces, ¿por qué satanizar el motor? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad laboral que un motor pueda llegar a tener? Otro motor que está creciendo bastante es Godot. Entonces, si nosotros sabemos que Godot, la popularidad de Godot y los usos de Godot que se están dando hoy en día están aumentando, probablemente las oportunidades laborales de Godot también comenzarán a aumentar. Entonces, ¿por qué no estar pendiente y sacar provecho a esa oportunidad laboral? Otra cosa que es súper importante, y es algo que también tenemos que ponernos las manos en el corazón: ¿cuántas personas, en este caso desarrolladores independientes, pueden lograr vivir de sus juegos? No estoy diciendo, y con esto tampoco quiero decir de que no lo vas a poder, pero seamos honestos, poder vivir del desarrollo de nuestros propios juegos es muy complicado, porque hay muchas cosas que en este caso influyen en eso de ahí.
Y parte de las influencias de eso de ahí está el dinero. Si nosotros no tenemos dinero, poder desarrollar nuestros propios juegos va a ser una tarea titánica y muy difícil. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener un equipo. Más allá de poder mantener un equipo, pagarle a programadores, animadores, iluminadores, etcétera, programadores, etcétera. Más allá de tener que pagarles a ellos, también tenemos que financiar una campaña de marketing, porque si nuestro juego no tiene un marketing adecuado, pues sencillamente va a pasar por el olvido. Nadie lo va a ver, nadie lo va a reconocer. Entonces es tiempo que invertimos que no se está aprovechando. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad financiera o la capacidad económica para poder lograr vivir de nuestros propios juegos. Si tú eres de pronto un desarrollador solo y de pronto el dinero no es ningún inconveniente, o eres un equipo y yo qué sé, sus padres los mantienen, o tienen una familia muy adinerada y el problema no es, el dinero no es un inconveniente, pues perfecto, inténtenlo. ¿Por qué no intentarlo? Pero la mayoría de mortales, la mayoría de desarrolladores, por lo menos aquí en Latinoamérica, no contamos con esa suerte, y esa es la realidad. Entonces, para nosotros poder comenzar a vivir nuestro juego, tenemos que comenzar a obtener ese dinero, y para comenzar a obtener ese dinero lo vamos a hacer a través del trabajo. Entonces nosotros necesitamos trabajar, conseguir o ir reuniendo la mayor cantidad de dinero posible para comenzar con ese dinero a financiar nuestros juegos, y ahí sí comenzar ya a vivir de pronto de nuestros juegos, o de pronto conseguir dinero para poder producir el juego y que ese juego nos comience a generar algo de dinero, diferentes réditos que nos va a venir como dinero extra para nosotros, y poder de pronto darnos algún lujo, poder de pronto comprarnos una mejor computadora, o etcétera, lo que sea. Entonces el dinero es súper importante. Por lo tanto, y eso va ligado en el caso de la mayoría de nosotros, y por lo menos en mi caso, va ligado al tener que trabajar. Entonces, mi recomendación es de no casarse con ningún motor. Esa es la peor elección que nosotros podemos hacer. Déjame iniciar otro video. En este caso, esa es una de las peores elecciones que nosotros podemos hacer. Entonces, sí recomiendo por lo menos dominar un motor, o sea, tener un motor como, por decir así, nuestro motor principal, que es el que más dominamos, es el que más sabemos usar, y tener otras opciones, por lo menos las más famosas del mercado hoy en día, o los motores más usados del mercado hoy en día, como son Godot, Unity y Unreal. Entonces, tener esas tres opciones y aprovechar la mayor cantidad de oportunidades laborales que se nos puedan presentar a través de esos tres motores. Si podemos aprender más motores, como por ejemplo CryEngine o Unigine o RPG Maker o Game Maker, nos viene súper perfecto, porque de pronto pueda salir una oportunidad laboral en esos motores. ¿Quién quita que salga una oportunidad laboral en esos motores? Y otra cosa importante, y esto es algo que yo lo he visualizado mucho en diferentes entrevistas que he hecho, en investigaciones de diferentes estudios que he hecho, y es que no todos los estudios indie a nivel mundial o usan Unity, Unreal o Godot. Hay estudios medianos y pequeños, y sin hablar de los estudios más grandes, los AAA, sin hablar de ellos, utilizan sus propios motores. Si nosotros, y lo más probable es que ese motor esté escrito en C++, y lo más probable es que nos toque escribir código usando C++. Entonces, otro motivo para saber programar en C++. Entonces, nosotros no debemos cerrarnos a eso. Necesitamos tener en consideración que van a haber estudios que van a usar Godot, van a haber estudios que van a usar sus propios motores, van a haber estudios que van a usar Unreal, van a haber estudios que van a usar Unity, etc. Entonces, jamás debemos cerrarnos a las oportunidades. Necesitamos aprovechar la mayor cantidad de oportunidades como sea posible. Y muy bien, gente, esto sería todo por este video. Un video un poco polémico, me encantan los videos polémicos, pero bien, estas son las recomendaciones que yo les podría dar a ustedes a la hora de conseguir un trabajo, cómo se pueden preparar para este mercado laboral. Yo solamente espero de que muchos de ustedes en este año puedan cumplir su objetivo, a los que quieran trabajar en este caso puedan cumplir con su objetivo laboral, poder comenzar ya a dedicarse al desarrollo, no solo como programador, sino como animador, modelador o diseñador de juegos, o sea, etcétera, todo lo que se pueda llegar a hacer.
Yo solamente espero que muchos de ustedes puedan cumplir con su objetivo. Yo por suerte estoy cumpliendo el mío. Espero poder continuar trabajando un buen tiempo. También en mi caso estoy reuniendo dinero para poder continuar con el desarrollo de mis juegos. Yo tengo muchos juegos que tengo paralizados, que no los puedo avanzar porque no tengo el dinero suficiente para poder pagarle a un modelador, a un animador o a una persona que me diseñe el juego. Entonces espero este año ya poder cumplir, poder avanzar con mis juegos. Y al igual les deseo lo mismo a todos ustedes, muchachos. Así que esto sería todo por este video. Si les gustó, ya saben, pueden ayudarme con un like, suscribiéndose a este canal, comentando y activando la campanita para que estén atentos a todas las notificaciones. Si tienen alguna duda me la pueden hacer saber. No olviden dejar su punto y coma al final en todos los comentarios. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.